Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada que se transmite el 13 de julio del 2022 y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de Radio Educación. Como siempre, y ahora todavía, mi querida Ana C, te abrazo a la distancia. Yo también te abrazo, José Ángel Domínguez, así como abrazo a todas, a la distancia, obviamente, radiofónicamente, a todas nuestras audiencias, con mucho gusto este miércoles. Pues vamos a dar las maneras en las que nuestros amigos y amigas se pueden poner en contacto con esta defensoría. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos, por supuesto, en esa república tan vertiginosa que es el Twitter. Estamos como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a escuchar, a descargar y a comentar, por favor, todos y cada uno de 9 programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera le remitiríamos de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura DH y, por supuesto, esta defensoría. Se tiene que dirigir al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx y para escuchar los programas, los capítulos, radioeducación.edu.mx/podcast, _medio curso, _ audiencias. Se puede descargar también de manera gratuita el libro electrónico que lleva el mismo nombre. Y estoy muy contento de dar la bienvenida a un hombre que sabe muchísimo de muchas cosas, de periodismo, de cultura mexicana y también de la radio, que es el maestro Humberto Musacchio, mi querida Ana Cecilia. Sí, tienes toda la razón. Hola, querido Humberto. Hola. Pues un placer, periodista, columnista, editorialista en diversos medios de comunicación, entre los que tenemos la fortuna de conocerlo y apreciar su trabajo también en Radio Educación. Él estudió economía en la UNAM y se ha dedicado profesionalmente al periodismo desde 1969. Ha escrito, por supuesto, digo, tal vez en todos, pero sí en los principales diarios y publicaciones de la Ciudad de México. Jefe de secciones culturales en El Universal, en el 1+1, jefe de redacción de este diario, subdirector fundador de La Jornada, director de las revistas Kiosco, de Mira, director de Comala, que era el suplemento cultural del Financiero. Ha escrito sobre política nacional para la revista Siempre, para el Reforma, en el que también ha publicado su columna cultural La República de las Letras, y locutor en Radio Red, en un programa que llevó el mismo título. En el suplemento Hoja por Hoja firma la columna La República de los Libros y es autor de diccionarios enciclopédicos correspondientes al Distrito Federal, no sé si allá a la Ciudad de México, a Guanajuato y Nayarit. Humberto Musacchio, siempre es un placer y un privilegio poder conversar contigo y escucharte. Muy buenas tardes. Gracias José Ángel. Pues mi querida Ana, te dejo con el tema. Sí, la verdad es que se nos queda siempre corto cómo presentarlo, hasta hemos entrado en pasmo ahorita, porque es un maestro y un amigo, y nada más recalcar que Humberto Musacchio sobre todo se conoce por su marca, que es La República de las Letras, ¿no? Que es una columna que siempre está pendiente de, y yo creo que si acudimos al significado de república, incluye forzosamente a la ciudadanía, ¿no? A los ciudadanos. Pero yo no sé, y esto lo quería reflexionar pues, en conjunto con Humberto, antes no se usaba, se escribía en una suerte de oferta y demanda dependiendo del mercado, ¿no? Si se quería un periodismo crítico, si se quería un periodismo de golpeteo o de una fe de ratas, si se quería un periodismo más abyecto o más suave, en fin, no andaba uno
hasta donde se corrían los años del periodismo, pensando en el público más allá de lo que se consideraba lo extraordinario y andar buscando lo que estaba fuera del orden de las cosas, lo que no funcionaba bien, lo que disfuncionaba, lo que se volvía nota. Y ha ido avanzando, se ha ido corriendo, digamos, este poder mediático, como todo, para tratar de bajar y disminuir el diferencial de poder entre los ciudadanos y ciudadanas que consumen esos medios o que los ven o que los escuchan y los autores hacedores de esos medios. De alguna manera se ha intentado insertar esos derechos humanos también para que de alguna manera tengan participación, digamos, estas audiencias. ¿Cómo has visto tú esta evolución? ¿Qué se hacía antes en favor uno pensaba cuáles eran los derechos de las audiencias y le recetaba a uno el periodismo o las notas o los artículos editoriales que uno pensaba que convenían? ¿Cómo funcionaba? Bueno, había también contrapesos. Efectivamente, se supone que el periodismo debe responder a principios como la veracidad. Sin embargo, bueno, pues había también periodistas mentirosos y periódicos mentirosos. Y en buena medida lo sabía porque detrás estaba el interés si no del Estado, sí de ciertos funcionarios gubernamentales que pagaban por esas opiniones equivocadas. Pero el contrapeso lo ofrecían otros periódicos que decían cosas contrarias a esas mentiras, y ahí nos íbamos. Creo que no era tan malo finalmente. Hay que recordar que el mejor momento del periodismo hasta los años 70, 60, 70, fue el Excelsior de Julio Scherer. Y el Excelsior de Julio Scherer tenía una ética muy sólida, y no había necesidad de una norma, de un reglamento. Creo que esto se agregó precisamente en el sexenio de López Portillo, el derecho a la información, que siempre quedó en el aire, nunca fue cabalmente reglamentado. Pero bueno, ahí estábamos y dábamos la pelea a los que creíamos en un periodismo veraz y honesto, si se vale decirlo, profesional. Creo que ese era el asunto, ¿no? Humberto, cuando escribías tus columnas, ¿tenías en mente al público, al público objetivo de la cultura o del tema en cuestión? ¿Había esta relación entre audiencias y editoriales, por supuesto, consumidos por estas mismas audiencias? Mi punto de vista particular es que los ciudadanos son los que han ido de alguna manera empujando estos derechos también. Mira, yo creo que por necesidad, todo periodista debe tener presente al público, a la audiencia. Si no lo hace, bueno, pues está perdido. Nuestra obligación es conquistar a esa audiencia, ganarla para lo que decimos. Si no, pues mejor nos dedicamos a otra cosa. Creo pues que por lo menos en muchos periodistas sí existía el interés por decir las cosas correctamente, o con fuentes confiables. Sí, se daba esa pelea en condiciones no siempre favorables, porque recuerda que el gran anunciante de los periódicos, la radio informativa no contaba gran cosa. Creo que empezó a tener fuerza a mediados o a fines de los años 70. La televisión, bueno, pues la televisión es concesionada, entonces si no se portan bien, les quitan la concesión. Era el periodismo impreso el que daba más la pelea y la sigue dando, a mi juicio. Y ahora pues, existe también el periodismo en redes, en internet, que representa una competencia, pero finalmente es un periodismo donde se diluyen las responsabilidades. Es en el periodismo escrito donde tenemos que responder con todo lo que tenemos de seriedad, de profesionalismo, de fuentes confiables, y ahí andamos. Y fíjate que a pesar de lo que dices del periodismo escrito, digamos que la Constitución lo que clarísimamente ahora se instaló a partir del 2014 fue que el espacio radioeléctrico es espacio de interés público, por lo Claro. tal
la radio y la televisión tendrían que nunca jamás aplastar ningún derecho a la información, ningún derecho de las audiencias y menos los explícitos en el reglamento, lo cual de todas maneras me parece un avance monumental en este país y en la historia de un país cuyos medios radiodifundidos siempre velaron por sus propios intereses nada más. Y digo todos, ¿no? Cada quien, la fuente de poder es la que tiene la mano, digamos. Y este reglamento, esta norma trata de, como decía yo hace rato, disminuir el diferencial de poder entre las audiencias, aunque no se podrá hablar nunca uno a uno con quien esté en el medio, pero sí se puede tratar de hacerle un espacio para escuchar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Hoy nos escribe esta semana un señor Elías Razo y con toda razón le extraña, quiere, tiene una nostalgia y necesita, por ejemplo, que se diga qué se está escuchando. Eso es típico en la radio. Los radioescuchas siempre quieren saber qué están escuchando. Si la pieza es, dice él que no se puede distinguir si es venezolana, si es paraguaya, si es veracruzana. Hay ciertas piezas que uno quiere. No siempre puede la emisora estar subtitulando o con locutores o conductores, y menos en tiempos de pandemia, y menos en tiempos de alguna necesidad de automatizar lo que se está escuchando, estar diciendo que se escucha y menos retranscribir, etcétera, pero es algo que quieren las audiencias y es algo que se trata siempre de resolver de una u otra manera. Pues antes no, pues ni quién iba a leer eso, siquiera, quién iba a tomar en cuenta cualquiera un comentario de esa naturaleza. Nada más se leían o si acaso se rebotaban las felicitaciones, los saludos, ¿no? Alguna crítica se dejaba pasar o se rebotaba en la red, digamos, pero ahora los derechos de las audiencias implican que tengas que escuchar, que tengas que procesar, que tengas que registrar y que tengas que darle un seguimiento a los comentarios, ¿no? Entonces eso me parece notable, pero a ti, ¿hasta dónde crees que tenga un alcance eso? Bueno, yo no soy tan optimista como tú. Claro. Por ejemplo, en los medios impresos, que es lo que conozco, la ley de imprenta señala que cuando se publica una información equivocada, dañina para alguna persona o institución, esta persona afectada, esta persona física o moral, tiene el derecho de publicar su réplica en el mismo espacio donde se publicó la nota. Y dime qué periódico lo hace. Ninguno. Tienen una sección de cartas, los que la tienen, y la mayoría no, ¿eh? Bueno, ahí tenemos una deuda con las audiencias, como dices tú, ¿no? Nuestro público, nuestros lectores. Y en el caso de la radio y la televisión, pues salvo enclaves de vanguardia como Radio Educación, pues no veo motivos para ser optimista. No tienen derechos, o si los tienen en la ley, en la práctica no tienen derechos las audiencias. Yo quiero ver en qué espacio de la televisión mercantil se da lugar al reclamo del público, en qué espacios de la radio. Todavía en la radio algunos noticieros, por ejemplo, reciben las llamadas del público y las transmiten, pero en muchos no, ¿eh? Creo pues que estamos en deuda con las audiencias. Claro. Qué curioso que hables del Excelsior, de Julio Scherer, tal vez porque tenemos en estos días la presencia del expresidente Echeverría, quien recientemente ha fallecido y quien, bueno, pues organizó y orquestó ese golpe contra ese diario que era tan importante. Y hablas del derecho de réplica, que es todavía, pues sí, un derecho no cumplido para las audiencias. Entonces, se hace muy complicado llevar a cabo una conversación con las audiencias, no nada más la información, sino establecer un paso más allá, conversar. Tal vez en la prensa escrita sea mucho más difícil que en los otros medios y sobre todo ahora en los medios de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como los medios del Internet, Humberto. Pues sí, coincido contigo. Creo que tendrá que pensarse mucho, y me parece que los comunicadores tendríamos que aportar algo. Tiene que pensarse mucho cómo vamos a garantizar que esos derechos que están en el papel, en la ley, se apliquen, se cumplan, que haya la manera de cumplirlos, porque también no la hay. Ese es el otro problema. No hay canales para
que esos derechos cobren fuerza, cobren vida en la práctica. Esa es mi gran preocupación. En los medios impresos, te digo, por lo menos existen las secciones de cartas del público, de los lectores, pero en radio y televisión es otro cantar, y yo no soy muy optimista en eso. Creo que los periodistas tenemos que buscar la manera de darle su lugar al público, o no sé cómo la ven ustedes. Sí, esto que dices es un tema recurrente de discusión, por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Estamos entre Es que han pasado relativamente pocos años, mi querido Humberto, porque parece Es algo mentira. nuevo, sí. Es algo relativamente nuevo. Es algo que no le interesa, no creas que le interesa mucho a nosotros, a nuestro gremio, que no está metido en la Defensoría de las Audiencias, pero no por mala onda, sino simplemente porque pues, se hace lo que se sigue haciendo desde siempre con una suerte de inercia. Y bueno, pues si hay derechos, sí que bien, hombre, como tú mismo decías, uno trata de hacer contenidos veraces, honestos, sin conflicto de interés, ¿no? Ya lo de los derechos es como otra cosa. Entonces, el gran problema de los derechos de las audiencias, por eso nosotros aquí instalamos una suerte de introducción y curso, es que no se conocen. No se conocen y no se sabe cómo se pueden ejercer, porque siempre se dice el derecho que no se conoce, pues no se ejerce. Y además porque se va configurando cada acto, los actos jurídicos pues se configuran en cada problema, en cada acto jurídico, ¿no? En cada situación. No te pueden discriminar, no te pueden maltratar, no te pueden cambiar el programa sin avisarte, no te pueden subir el volumen, no te pueden agredir. No deben, pero sí pueden, ¿eh? Lo Bueno, hacen. pero no deben, Claro. y además la manera en la que se puede uno defender, digamos, de eso, una vez que se conoce, no te pueden dar un programa que no es para niños en un horario para niños, en fin, una serie de cosas. No te pueden dar gato por liebre, imagínate esto si se ejerciera, es muy interesante. Es decir, no te puedo decir que esto es una información cuando es una gacetilla, en televisión y radio. No te puedo, y esa ha sido, ahora resulta que es una, ¿no? Que los privados dicen que es una ley mordaza. No, es lo elemental. No me des el anuncio del chilaquil, ¿no? Separa información de opinión. No, Claro. Nadie está diciendo que no digas tu opinión, solamente que separes el comentario editorial y sobre todo el comentario pagado también. Entonces, bueno, se ha perdido en estas minucias y ni siquiera se conocen. Los grandes, la gran mayoría, mi teoría es que la gran mayoría de los hacedores de medios, es decir, los que hacemos medios, quizá no esta defensora ni esta defensoría, obviamente, pero los que hacemos medios no conocemos los derechos. A partir de que no conocemos los derechos de las audiencias, ¿cómo rayos los vamos siquiera a enunciar, respetar, hacer valer, fortalecer, decirle al IFT que regrese, ¿no? Que tenga más fuerza? Entonces, por eso, pues sí necesitamos hacerlos resonar pues en periodistas y en voces y plumas como la tuya. Oye, pero también podría, aparte de programas como este, que me parece muy positivo, podría instituirse que en los tiempos entre un programa y otro se transmita como spot, como se dice en esa lengua horrorosa, un anuncio breve. El auditorio tiene derecho a tal cosa, y a la siguiente hora el auditorio tiene derecho a tal otra. Y por ahí hay que educar al público también en eso. Pero creo que no hay mucho trabajo en ese punto. Tienes toda la razón. Yo te preguntaría, mi estimado Humberto Musacchio, hablabas de los dueños de los medios comerciales, y estos dueños de medios comerciales tienen agendas, por supuesto, ¿no? Que están generalmente vinculadas al poder empresarial y al poder político también. ¿Dirías tú que la regulación del Estado hacia los medios tendría que ser más severa, más rigurosa, junto con esta cuestión de educación para los medios, justamente, porque ahora todo pasa prácticamente por la comunicación, por internet, por la televisión, por el radio inclusive, y que se están dejando de leer, dicen, los periódicos impresos, Humberto? Pues sí, yo creo que la legislación respectiva tiene que ser más clara, más precisa, y más conocida, porque no lo es. Mientras no vayamos a ese punto, creo que estamos jugando con una gran desventaja frente a quienes acostumbran mentir,
meternos goles que no quisiéramos. Acaba, por ejemplo, de ser conocido en México que una senadora del Partido Verde está demandada en República Dominicana por una campaña sucia, de una campaña política sucia, con bots y otros elementos que no son precisamente recomendables. En México no sucede eso. Yo creo que sí. Está prohibido que los partidos se anuncien por su cuenta a los candidatos, y de veras no se anuncian. De veras no hay una propaganda disfrazada. Creo que hay que trabajar todavía mucho en la legislación. Y voy a poner un ejemplo que me parece que serviría para empezar a mejorar las cosas. En España, yo estuve en el año 1982, cuando hubo elecciones. La campaña electoral no se veía en las calles, pero se veía en los medios, en radio y televisión. Allí estaban, ¿cómo? Bueno, pues en primer lugar, con presentaciones de candidatos a los que se les preguntaba todo lo que había que preguntarles, sin andar con rodeos. Había debates entre esos mismos candidatos. Se estaba tratando de educar al público en una política democrática. Venía España de los 40 años de franquismo. Aquí creo que estamos muy lejos de eso. Los programas de los partidos son verdaderamente soporíferos. Eso no sirve para nada, no educa a nadie. No le sirve ni a los partidos, por supuesto. Y yo creo que hay que trabajar mucho para que la gente sepa por quién votar y cómo votar y por qué votar y por quién. Creo que no se le dan los elementos al lector, pues al lector mucho más, pero solo los lectores en México son un 11% del total de la población. Eso si bien nos va. Pero en radio y televisión creo que no estamos cumpliendo con esa tarea, que no es solamente de pasar las noticias de todos los días, sino de aportar otro tipo de información. Creo pues que estamos fallando y que si queremos un país democrático tenemos que trabajar mucho. Como periodista, pero como audiencia, digamos, el Humberto Musacchio que ve la tele y escucha la radio, no nada más su columna, ¿no? Sino a ese Humberto Musacchio le quisiera yo preguntar qué opina, con todo tu conocimiento de medios, ¿qué opinas de nuestra radio, nuestra televisión y los programas que ahorita se están a nivel nacional y a nivel local? Desde luego las cadenas, ¿no? A nivel de todo el país. ¿Qué opinas de la calidad de nuestros contenidos? ¿De qué salud goza nuestra radio y nuestra televisión en términos generales y en particulares? Yo creo que está muy enferma, ¿no? No goza de salud, padece gravísimas enfermedades, la mentira, el silencio, la falsedad, el retorcimiento. Eso hay que enmendarlo. Creo que hoy hay menos vigilancia de los medios que en otros sexenios, ¿eh? Como que se fue perdiendo esa capacidad del Estado para estar presente. El Estado tiene que velar por el interés de los ciudadanos. No se le pueden dejar a los ciudadanos tareas que corresponden al Estado, y creo que eso se ha ido haciendo. Entonces, insisto, pues, yo creo que en gran parte lo que pasa en la televisión mercantil es basura, con todo respeto, como dice ya saben quién, con todo respeto, pero es una porquería lo que tenemos de televisión mercantil, la producida en México. En la radio también hay muchas cosas que si se suprimen nadie va a sufrir. Hay que exaltar, hay que premiar lo bueno de la radio y la televisión, pero creo que no estamos en esa tesitura. Humberto Musacchio, dirías en 3 minutos que tenemos y siendo tan importantes los medios que el presidente de la República diario dedica muy buena parte de su tiempo a compartir con la gente su punto de vista y demás, dirías que esta polarización que existe se podría resolver? Yo lo que creo es que hace muy bien el presidente en informar. Lo que no me parece, y lo digo claramente, lo digo en los medios en los que colaboro, es que el presidente descalifique las opiniones que son diversas o adversas a lo que él dice. ¿Por qué? Porque lo que nos enriquece es la diversidad de opiniones. Si hay mentiras, hay que irnos sobre los mentirosos, pero los enfoques pueden ser múltiples. No hay que condenarlos por eso.
Yo defiendo el punto de vista hasta del periodista más chayotero si responde a los hechos. Perdón, pero me parece que eso es lo que necesita el país, no regaños. Y hay varios chayoteros, ¿eh? Vaya que hay chayote ahí. Sálvese quien pueda. Bueno, y recordemos, como tú decías, recordemos el primer derecho de las audiencias es a pluralidad, diversidad, variedad de contenidos, de opiniones, de mensajes, ¿no? Y con eso creo que vale la pena cerrar, mi querido José Ángel. Pues sí, salvo que el maestro Humberto Musacchio quisiera redondear esta invitación a la reflexión, un tema que no termina, por supuesto, ¿no? Un tema que se va construyendo día a día, en el cual la información diaria nos asombra, nos rebasa, nos entristece, nos lleva por muchos derroteros como nunca antes en la vida pública, yo creo, Humberto. Bueno, estamos más informados, también hay que agradecer eso, ¿no? Antes se ocultaba buena parte de la información, lo que no le convenía al Estado no salía en los periódicos, no se decía en la televisión, e insisto, la radio por una ley de los años 30, la radio informativa era muy pobre tanto informativamente como económicamente. Pero bueno, creo que hemos ido ganando y vamos a vivir en ese mundo de contradicciones y hay que entrarle. Pues ahí está, sí, no hay que tenerle miedo, no se ve fácil el panorama, pero pues cuando nos han arredrado estas vicisitudes. Pues la radioeducación no, por eso estoy ahí, me encanta además. Te agradecemos muchísimo, maestro Humberto Musacchio, por esta invitación a la reflexión y por supuesto por tu trabajo puntual, magnífico de tantos años. Una aclaración nada más, hace 11 años o 12 creo que no estoy en Reforma, estoy en Excelsior. Ya, en el Excelsior, sí, por supuesto. Gracias. Hasta la próxima. Ojalá y esta conversación pueda continuar muy pronto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Los invitamos a ponerse en contacto con la Defensoría de las Audiencias. Correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. No se pierda el próximo programa. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.